Bueno, a mí me parece que el reportaje de inicio de este programa da cuenta de el último, digamos, llamado de atención sobre eso que llaman gobernabilidad, o en este caso, ingobernabilidad. Y remito al concepto mismo de ingobernabilidad porque es justamente lo que creo se ha discutido menos y que puede tener mayor relevancia si consideramos cuál es la expectativa que se tenía en el conjunto de reformas finalmente propuestas por la Junta de Notables. Bueno, ¿y cuál es la expectativa entonces? La expectativa que se generó, o por lo menos planteada por el discurso de la señora presidenta el 1 de mayo, lo discutimos justamente en un programa de desayunos, un día después, Luis Emilio, usted estaba presente, es que se partía de un diagnóstico erróneo y por lo tanto conducente a resultados falaces, digámoslo así, de principio. ¿Cuáles son esas falacias? Voy a las premisas, ¿verdad? Antes de llegar a los resultados. La premisa es que el país está en una grave crisis de gobernabilidad, o el país es básicamente ingobernable desde el punto de vista democrático, porque los gobiernos no pueden tomar las decisiones que quieren en el tiempo que quieren y de manera inconsulta. Estoy radicalizando la posición, pero es básicamente la posición mayoritaria de la clase política de este país, digamos, o por lo menos de los representantes que se hacen voceros a través de los esquemas de representación como la Asamblea Legislativa. El problema, perdón, es de gobernanza. El problema no es de gobernabilidad, el problema es que justamente nos está incluyendo a amplios sectores de nuestra sociedad que hoy no se sienten representados y que de ninguna forma, por más diseños institucionales muy bien intencionados en la mayoría de los casos que se creen, van a ser absolutamente metafísicos, distanciados, digámoslo así, abstraídos de la realidad sustantiva que son las demandas de la sociedad. Don Randall, ¿usted comparte esta apreciación del doctor Rotzai Rosales? Yo creo que, en primer lugar, quisiera agradecerles la invitación, el gusto de compartir con Rotzai y con los televidentes y las televidentes. Yo creo que hay palabras que de tanto repetir, sin llegar a definiciones claras, se convierten en lo que, en el lenguaje de la sociología política, se ha llamado un discurso de disciplinamiento. Y eso significa, ¿verdad?, que usted tiene que aceptar como verdadero una palabra que es muy sonora, pero cuyos contenidos no terminan de tener claridad. En cambio, tienen una virtud, que ocultan a los responsables que produjeron ese fenómeno. Y entonces, el problema es la ingobernabilidad. Yo regresaría con Rotzai a preguntarme quiénes fueron los que forjaron esa desconfianza, ese descrédito, esa pérdida de confianza en el sistema, en los partidos y en los líderes políticos, ¿verdad? Porque eso no apareció en el aire. Entonces hay una responsabilidad que está siendo escamoteada con un discurso general y abstracto, como señala Rotzai. Bueno, yo creo que es innecesario repasar el inventario de tortas que hay en el país y en la situación en que estamos. Pero sí puntualmente para nosotros es vital, es necesaria, es urgente una coalición, y que sea una coalición que ya sabemos que es necesaria, pero que sea exitosa, y por eso le hemos puesto mucho cuidado a la manera de facilitarla y de participar en su elaboración. Pero sí se hace necesaria porque lo que estamos enfrentando es un monstruo grande de clientelismo, de plata, de manejo de medios, y requiere pues de una conjunción de fuerzas que sean capaces de enfrentar eso para llevar a cabo una campaña exitosa. Yo creo que efectivamente es uno de los ritos de un sistema democrático como el nuestro, que el presidente llegue al primer poder de la República y explique a los diputados y a las diputadas, y por este medio a la ciudadanía, qué es lo que ha realizado durante un año de gestión. En este caso, y para referirnos a lo que sucedió el 1 de mayo en el Parlamento, yo quisiera destacar que la impresión que dejó
la impresión que tuvimos cuando la sesión terminó es que tanto la intervención de don Luis Guillermo Solís, presidente de la República, como la de don Antonio Álvarez de Santi, electo ese día presidente del Parlamento, apuntaban en la dirección de la urgente necesidad que tiene la clase política costarricense de sentarse y intentar conseguir un acuerdo. Estamos a las puertas de una situación fiscal muy difícil que podría conllevar un enorme perjuicio social, y creo que ese podría ser uno de los principales señalamientos de ese día, pero con la preocupación, por lo menos desde el Frente Amplio, que lo que sucedió en el Parlamento no apuntó precisamente en la dirección correcta. De todas formas, yo no sé si es que hay, en este momento es únicamente eso y tengo que dar campo a mi compañera y a mis compañeros, o sea, es que en este momento se va a poder profundizar en alguna dirección. Efectivamente, de hecho, uno de los planteamientos que se hace es la discusión sobre el tema de la proporcionalidad y la representatividad. Tal vez Ilka ahí nos pueda, digamos, explicar cuáles son las diferencias de lo que nos estaban planteando en la propuesta de Poder Ciudadano ya. Sí, bueno, a mí me gustaría tal vez enfatizar en los problemas que yo veo en la propuesta. Digamos, un poco compartiendo con lo que ustedes han dicho, hay preocupaciones sobre el modelo y el sistema electoral. Sin embargo, la propuesta tiene, digamos, una serie de supuestos que no están empíricamente bien sostenidos. Lo primero, y me refiero un poco a lo que decía antes Abril, tiene que ver con los autores de la ciencia política nunca van a señalar bondades o perjuicios de los sistemas electorales, porque lo que vamos a hacer siempre es medir a posteriori cuáles son los efectos que tienen el sistema de partidos sobre el comportamiento del electorado, etcétera. Cuando decía antes, Leonardo, que existía un efecto de proporcionalidad en el modelo del sistema proporcional, que es el que proponen, en realidad no es más proporcional que la cuota Hare o la cuota GER. La cuota que nosotros tenemos desde 1949 es la fórmula matemática electoral más proporcional de todas, la más proporcional de todas. En el caso de Costa Rica, tiene una barrera electoral y esa hace que sea un poquito menos proporcional. Entre algunos de los autores que mencionaba también Abril, que son Shugart y Tagapera, ellos dicen, para poder estimar cuál es el nivel de representación de los partidos políticos en un sistema electoral, vamos a decir matemáticamente que es el número de partidos que ganan en una provincia, por decir el ejemplo costarricense, el número de partidos que ganan en una provincia es igual a la raíz cuadrada del número de diputados que se eligen en esa provincia. Y eso nos va a indicar el porcentaje o el número de representatividad de los partidos políticos. En el caso de Costa Rica, si nosotros lo hacemos el ejercicio, nos vamos a encontrar que todas las provincias superan el umbral teórico, es decir, todas las provincias distribuyen más diputados que los que se distribuyen teóricamente para un sistema proporcional. Es decir, no existe un modelo posible que sea más proporcional que el que nosotros tenemos. Pero usted sí conoce el índice de Gallagher, estoy segurísima. Correcto, pero este es el que está probando, no el nivel de, digamos que el índice de Gallagher lo que nos está probando otra cosa. Lo que nos está diciendo es la representación de los partidos. Es decir, nuestro sistema... No la proporcionalidad. Correcto, no nuestro sistema pero esto hace, claro, pero esto tiene un efecto sobre la proporcionalidad en el sentido que más partidos políticos llegan a la Asamblea Legislativa. Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver con esto, y es que en las circunscripciones uninominales está probado que generan un efecto sobre el género, además de que generan un efecto de mayoría sobre el género, es decir, menos mujeres llegan a la asamblea porque el comportamiento de los partidos es siempre poner en el primer lugar a los varones. Claro. En el año 2016, Juan Manuel Muñoz y yo hicimos la ponencia sobre los efectos de la cuota y de la ley de paridad en las circunscripciones electorales para Costa Rica, y nos dimos cuenta de varias cosas, siguiendo la literatura anterior, entre ellos la de doña María Eugenia, del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia María. Sí, exactamente, lo dije. Siempre se dice que el enredo sí. Incluyendo, digamos, todo el estudio que se había venido haciendo de los cambios en las reformas electorales y además los pronunciamientos que había hecho el tribunal tratando de ser activista, como jueces activistas en el papel de la mujer. Y lo que nos encontramos es que realmente las mujeres llegan a un número superior a más de 2 dígitos después de las cuotas, pero después de la resolución que hace el tribunal sobre las cuotas. Antes no. Porque antes los partidos políticos simplemente las desobedecían.
La tentación de los partidos políticos es dejar a las mujeres afuera, y este proyecto de ley carece de la visibilización de las mujeres, no está. Entonces nosotros quisiéramos decir, bueno, el proyecto podría mejorar, Claro, pero claro. no está. Ilka, Entonces, me encanta la que usted iniciativa lo diga, no porque está. nosotros siempre hemos dicho que el proyecto puede mejorar. La única razón por la que no citamos el género es porque la Constitución política no lo cita y simplemente, no sé, estábamos reformando la Constitución y tal vez en ese momento no se nos ocurrió que podíamos haber hecho ese aporte. Pero en el cuando activismo de las mujeres no podemos invisibilizarlos. Por supuesto, imagínense que el año quisiera pasado terminar tal vez con un elemento sobre las observaciones al proyecto. El último tiene que ver con la reelección de los diputados. Nosotros hemos medido a partir de los índices de poder legislativo y presidencial que Costa Rica es un sistema presidencialista débil, ¿verdad? Sí. Pero si además tenemos reelección de los diputados con posibilidad de permanecer en el poder hasta 12 años y tenemos un presidente que no se puede reelegir, lo que estamos dando es mayor cuota de poder al Parlamento con respecto al presidente. Entonces, imaginemos un presidente que llega a su primer año de gobierno con un 20% de los diputados que están en el 5º año de gobierno. ¿Cuál es la relación de poder cuando estos diputados ya tienen una experiencia en la institucionalización de la Asamblea Legislativa, una red clientelar en sus distritos de elección directa, ¿verdad? Y además, por lo tanto, el presidente tiene que empezar a pactar con una experiencia que él carece. Entonces, a mí me parece que la reforma en ese sentido es una reforma que no es congruente con toda la institucionalidad. Sí, realmente hubo una percepción, me parece, de parte de la gente que votó finalmente por Carlos Alvarado en la segunda ronda, de que había un peligro enfrente y que ese peligro había que acabarlo por razones muy diversas, Claro. incluyendo, por supuesto, factores religiosos como la creencia en la Virgen de los Ángeles, la devoción por la Virgen de los Ángeles, que fue maltratado por el otro sector, el grupo de Fabricio. Ahora, yo creo que sí, que ese es un factor que impulsó, porque la tónica generalmente es que en las segundas rondas disminuye la votación y aquí aumentó. Pero quiero decir que, por ejemplo, en Chile, en la segunda ronda, en el proceso en el que salió electo el presidente Piñera, también aumentó. También aumentó el número de votantes. Ahora, en términos y quería decir algo en términos de la polarización, creo que Ronald tiene razón en el sentido de que quizás desde 1948 no se había presentado una división tan tajante, pero sí había síntomas de eso, Sí. desde finales del siglo pasado y que se empezó a presentar en la elección de 1998, Sí. que siguió luego con el combo del ICE Claro. en el 2000, que siguió luego en el 2007 con la discusión del TLC, y podríamos mencionar otros más. Es decir, que ya desde hace rato la sociedad costarricense está marchando, digamos, en esa línea de confrontación, y bueno, como que no hacíamos como que no veíamos esa cosa que de pronto nos Sí. golpeó a todos porque surgió con una inusitada fuerza. Con algo que no pensábamos que fuera posible pasar. Y ahí está. Es una política muy personalizada. Esto tiene que ver desde antes de las redes sociales con el hecho de que la política ideológica y la identificación partidaria había caído y las estrategias en comunicación política habían enfatizado más en los personajes. Había un proceso de personalización de la política que, por cierto, incide en la percepción del escándalo, en la percepción de niveles mayores del escándalo, porque la personalización de la política hace que la política del escándalo, ¿Sí? es decir, el ataque a la reputación y a la credibilidad del opositor, sea una estrategia fundamental y muy apetecida, y entonces yo no sé si en este momento habrá más corrupción que antes. Lo que sí es cierto es que hay una percepción mayor. Sí. Y esto es dramático porque perfectamente podría ser que no haya más corrupción, incluso que haya menos, pero la percepción es mayor. Y esto nuevamente es un fenómeno que tiene que ver con medios de comunicación. Pero quería decir que es una política muy personalizada, pero con liderazgos como son así como de enlatado. ¿De influencer? Son muy débiles. Claro. Es decir, si uno piensa en la figura hoy en el mundo más fuerte, la figura política, tal vez pensemos en alguien como Angela Merkel. Sí. Y no es un liderazgo, Claro. no,
Pero es que, Gustavo, yo creo que también hemos vivido una época que se ha ido incrementando en los últimos, yo diría, 20 años, donde los profesionales de la consultoría, los profesionales de la comunicación política han tenido un papel muy relevante, ¿no? en la hechura de este tipo de liderazgos, ¿no? O sea, son liderazgos que están manufacturados, ¿no? Están manufacturados en un laboratorio y que es fácil vender ese producto, es fácil vender el producto y más en escenarios presidencialistas, ¿no? Donde realmente se vota a una persona, ¿no? Aunque debo también tener en cuenta que esto ocurre en España, ¿no? En el ámbito parlamentario, que es un ámbito parlamentario donde también la personalización de la política es muy, muy importante, ¿no? Sí. Tal vez si se me permite, es que yo creo que aquí no hemos entrado como en la valoración de la continuidad o de la continuación de ese shock religioso que muchos de nosotros denominamos la coyuntura del 2018, la coyuntura electoral. Sí. Creo que ha continuado, pero ha continuado ahora ampliada, ¿no? Porque evidentemente esa base, digamos, social, que en un momento fue una base político-partidaria, creo que se ha ampliado, podría estarse ampliando, inclusive de cara a las elecciones del 2020, por ejemplo, las municipales. Pero además, el tema es que el shock religioso también ha alcanzado no solo la participación de estos grupos, ¿verdad?, que antes no estaban en la arena política, como los neopentecostales, etcétera, sino que también el shock religioso ha alcanzado hasta la misma institucionalidad católica dominante y hegemónica, porque la ha expuesto a una crisis institucional. Claro. Y bueno, una de las preguntas que uno podría hacerse es si en medio de esta crisis podría ser considerada como un interlocutor válido para sentarse en una mesa de diálogo y negociación, ¿verdad? Bueno, no es resorte de este programa, pero recordemos las crisis en las que se fundó la Iglesia Católica en los últimos meses, semanas, con el tema de las denuncias de acosos sexual, etcétera, ¿no? Entonces, ese shock religioso es mucho más amplio que el que conocimos en el 2018, y yo creo que eso vuelve todavía más complejo el escenario, como lo estaban apuntando Carmen y Felipe, ¿no? Con una diferencia de 2018, digamos, si es que en ese momento fue canalizado electoralmente, digamos, resuelto electoralmente, obviamente en el momento de la elección, en primera y segunda ronda, y en este caso, como señalaba Carmen, no encuentra fácilmente un encauce institucional. Hay una cosa histórica de por qué en Costa Rica no somos o no le damos ese valor, esa importancia al nivel cantonal y al ejercicio del gobierno municipal, y es básicamente porque históricamente hemos sido un país centralista, un país además con un muy fuerte presidencialismo que busca que sea el gobierno central quien nos resuelva todo, y además tremendamente vallecentralistas. Incluso los resultados de las elecciones municipales nos lo dicen, la gente vota mucho más en las elecciones municipales en la periferia del país, ¿verdad? En los cantones más periféricos, en los cantones más centrales, pues hay una participación mucho menor de la gente. Y quizás es porque esos cantones periféricos sí han entendido que sus gobiernos locales les pueden resolver muchas cosas del día a día, ¿verdad? De esas necesidades cotidianas que tenemos todos y todas. Ahora, los gobiernos locales también han venido fortaleciéndose poco a poco en sus funciones, ¿verdad? Hablar de la reciente reforma del Código Municipal de 1998, pero sí es reciente, ¿verdad? Eso es hace nada prácticamente, que asumen una cantidad de funciones enormes que la gente no percibe claramente. La gente entiende el gobierno local desde el tema de la recolección de basura, desde el hueco que tengo frente a la casa, desde la acera, aunque sea responsabilidad mía como munícipe, como vecina de ese cantón. La gente entiende esa función, digamos, más básica, pero no toda esta otra parte de política social, de política económica, en lo que los gobiernos locales han tenido que venir, digamos, sacándole punta a su gestión poco a poco. Creo que por ahí es el tema de por qué ese tema. Ahora, cuando uno habla de gobiernos locales, tenés que hablar de los 82 cantones. Son 82 realidades completamente diferentes. Aquí lo importante, yo me acuerdo que en el 2005, cuando se hablaba mucho de la educación sobre el cambio climático, ¿verdad?
que lo que precediera que la gente hiciera comportamientos, ¿verdad?, de mitigación, era que tuviera las creencias adecuadas y las actitudes adecuadas. Y había mucha preocupación porque se hablaba de que las redes sociales, la fragmentación del ecosistema del medio de comunicación y de información permite a la gente, uno, decidir, quiero informarme sobre noticias o quiero simplemente no informarme nada y quiero solo entretenimiento y gatitos. Y dentro de eso, que es muy bueno, ha permitido la pluralidad de voces. Entonces yo me puedo informar de múltiples perspectivas. Eso ya queda una decisión propia o eso ya queda también exposición incidental de acuerdo a mis redes. Pero en esa época se hablaba de que había preocupación de que la gente con mayor educación o mayor interés en política o en temas científicos, ¿verdad?, buscaba más esa información, y el tener el conocimiento científicamente considerado cierto, ¿verdad?, tenían las mejores opiniones, y que la gente que no estaba desinteresada se estaba quedando atrás. Entonces ahí hablaban, bueno, este vacío entre la gente más interesada, más educada o más sofisticada que tienen capacidad de comprender temas complejos, economía, ciencia, sí, la podemos reducir con educación. Pero luego vemos que la gente muy sofisticada, educada y que tiene capacidad están llenos de sesgos ideológicos, claro, psicológicos y grupales. Y eso lo vemos muy ejemplo en el caso de los referéndums. Cuando vos te agarran una decisión tan importante y la reducimos a un sí o no, ¿verdad?, ahí actúan muchos sesgos. Entonces, ahí entran muchos de los sesgos en juego, las intenciones que hay detrás. Los medios de comunicación también jugamos tenemos una responsabilidad grande. Por ejemplo, mencionando otra vez el tema de anticonceptivos de emergencia. Nosotros verificamos información que venía de noticieros nacionales, sí, donde el periodista acude donde una fuente científica, la cual asegura que hay un consenso científico y evidencia científica que demuestra la inocuidad o la seguridad de los anticonceptivos de emergencia, y luego inmediatamente van donde otra persona que es una líder religiosa que dice no, las pastillas anticonceptivas de emergencia son un riesgo para la salud de la mujer, el riesgo para la salud y la vida de la mujer. Y ahí termina el segmento, ¿verdad? Entonces, no hubo una mediación del comunicador, del periodista, donde al final al público se le diga, bueno, estas son las dos opiniones, estas son las dos posiciones, sí, pero hay una posición, uno de esos bandos, el cual está respaldado por la evidencia científica disponible, y al final se crea una falsa equivalencia de que en todo, claro, hay dos, sí, lados, y de que no existen, o que los hechos comprobables y hechos comprobados son una opinión más. Bueno, antes de iniciar el programa, de hecho, estamos hablando de que hay resultados muy interesantes, ¿verdad?, de cómo en este contexto tan particular se mueven, digamos, las percepciones con respecto al gobierno, las instituciones, hasta el mismo sistema. Tal vez iniciar, María José, con uno de los que, digamos, más nos ha llamado la atención, que es la evaluación positiva del gobierno, del presidente y de varias instituciones, que para alguna gente puede resultar sorpresivo, ¿verdad?, tomando en cuenta que en el anterior estudio se registraba más bien un deterioro importante en la imagen del gobierno. ¿Qué reflexiones, digamos, podemos hacer a partir de estos resultados, más en general? Ya después vamos a ir detallando algunos puntos. Sí, pues creo que esa es definitivamente con Jesús y con las otras partes, digamos, que elaboramos el informe, fue algo que nos hizo reflexionar muchísimo sobre la forma en cómo se está manejando esta crisis, ¿verdad?, que es una crisis que afecta la vida de las personas en todos los sentidos, ¿verdad? Claro. Entonces, evidentemente, eso va a tener un impacto en la forma en que la gente va a evaluar las políticas. Si las políticas que está tomando el gobierno se observan como que tienen un impacto positivo en los resultados que se espera, ¿verdad?, es como que vale la pena el sacrificio, ¿verdad? Y nosotros precisamente realizamos esta encuesta
en el momento en que empezaron a disminuir la cantidad de contagios, ¿verdad? Entonces la gente estaba al mismo tiempo contestando la encuesta y viendo los resultados positivos de las medidas sanitarias, y esto evidentemente tuvo un impacto y un crecimiento muy fuerte en la evaluación del gobierno y específicamente la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad, que fueron las tres instituciones que nosotros consideramos que más impacto y capacidad tienen de acción con respecto a la ejecución de estas medidas. Pues la gente ha visto que su labor ha sido muy capaz. ¿Cómo se están evaluando, ¿verdad? ¿Cómo se evaluaron hasta el momento las medidas económicas que se han tomado en esta encuesta? Sí, nosotros preguntamos sobre la evaluación que tiene tanto el gobierno en general y las instituciones que están haciendo como frente a esta crisis de forma más visible por lo menos, pero también preguntamos por la especificidad de las normas tanto sanitarias o las medidas tanto sanitarias como económicas. En el tema de las medidas económicas tiene que un alto grupo también, un 70%, opinan que están bien o muy bien, mientras que el 19% las consideran malas o muy malas. Es decir, sí hay también una aprobación alta, si bien no es tan alta como en el tema de las medidas sanitarias, sí tenemos que un alto grado de la población apoya estas medidas. Hay que recordar, y como bien lo señalaba María José al inicio, la encuesta coincidió con dos temas importantes. Bien lo mencionó María José, el tema de cuando empieza a disminuir el caso de contagios, que fue precisamente el lunes después de Semana Santa, y también cuando empieza dos medidas económicas ya a ponerse en práctica. El primero, que fue el que las personas podían retirar el Fondo de Capitalización Laboral, una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, ya a partir del lunes pudieron hacer el retiro, y también que fue la fecha en que el gobierno empezó a hacer el depósito de los subsidios del Plan Proteger. Entonces, estamos en el momento, preguntando en el momento en que ya están las medidas, tanto económicas como sanitarias, dando frutos y dando, como que ya habían resultados palpables en la población. Entonces, estos resultados podrían estar ligados precisamente a esa coyuntura específica, de que ya tenemos resultados palpables en la población. Gracias por esta pregunta, porque es un tema interesantísimo. Yo creo que todas las elecciones se genera una expectativa entre quienes les damos seguimiento sobre la posibilidad de que ciertos sectores se unan, ¿verdad? Sobre todo pensando, que varios partidos se unan, perdón, sobre todo pensando en la incapacidad de diferenciarse, que es lo que Jesús y Sergio planteaban ampliamente. En este caso, bueno, tenemos una coalición ya formalmente presentada, en el caso de esta campaña electoral, con algunas dudas sobre todo sobre su efectividad o sobre su efectiva inscripción, dado la situación alrededor de uno de los líderes del partido Alianza Demócrata Cristiana, y al menos dos candidaturas que ahora se presentan como partidos políticos separados de cualquier tipo de coalición, que lo intentaron, ¿verdad? Que es el caso de Rodrigo Chávez. Y otros que han hablado, planteado la posibilidad, pero realmente les ha costado y no se han decantado por esa opción. El 5 de agosto vamos a tener, el 5 de agosto que es el último día para el planteamiento de coaliciones, vamos a tener el mapa general de cuáles efectivamente lo logran. En ese sentido, hay que hablar y hay que problematizar respecto a si el diseño institucional que establece el Código Electoral y que establecen las reglas del juego en general del sistema político, desincentivan la generación de coaliciones, ¿verdad? Y aquí me voy a referir a dos elementos importantes. La primera, el tema de la representación proporcional, ¿verdad? Recordemos que en nuestro sistema al final la fórmula de la representación proporcional, al menos en la Asamblea Legislativa, da la posibilidad a muchas agrupaciones políticas de llegar a una curul y con eso llegar a la segunda variable, que es el financiamiento estatal. Entonces, creo que esto suscita, o el tema o la experiencia de las coaliciones que se ha tenido en Costa Rica para elecciones nacionales, suscita una conversación muchísimo más amplia, que es que nos sentemos a revisar si realmente la propuesta de una coalición tiene más pros que contras, ¿verdad? Si finalmente no hay ningún tipo de incentivo en lo programático, ¿verdad? Que uno podría asumir que los partidos se sienten fortalecidos de ir con bases electorales unidas,
no es suficiente frente a otros incentivos como el financiamiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que sopesar los distintos elementos que componen esta discusión y hacerlo en la lógica también de cuestionarnos si efectivamente las coaliciones son una mejor opción para la ciudadanía, son una opción para reducir el número efectivo de partidos políticos, son una opción para especializar o mejorar la oferta electoral. Entonces, en ese sentido, suscita esto una conversación muchísimo más amplia sobre al final cuáles son esos incentivos que nuestras reglas electorales hoy por hoy le dan a las coaliciones, y además poner atención pues, a la fecha, que el 5 de agosto nos enteraremos quiénes son los que lo lograron.